De regreso con más de Al Punto de la Tarde en compañía de Joaquín Alberto Ramírez. Joaquín Alberto, pues, a uno de los temas sugeridos por usted, que nos habla de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Es un tema que en los próximos días va a ocupar mayor importancia. ¿Por qué? Porque el petróleo es la materia prima todavía fundamental en materia de generación de energía, en la movilidad de las cargas, en la movilidad de los pasajeros, sigue siendo el petróleo todavía sigue siendo el petróleo. Sí, a pesar de que ha habido un auge de la llamada energía limpia, energía renovable, aquí, casualmente, en República Dominicana tenemos un alto porcentaje, un 24% en energía renovable, y Costa Rica y Paraguay casi están en el 100%. Pero los países pero más de la hidro. Sí, de hidro, sí. En el caso de Paraguay, por la de Guaizú, la presa que está allá. Y algo que también te va a gustar a ti, Venezuela también es un gran productor de energía a través del agua. Pero en el caso de Estados Unidos es menor. Europa, la última vez que yo tenía unos datos, era un 12% apenas. En Estados Unidos hay otra situación y es la presión que hacen los que son dueños de este negocio de producción de petróleo, que incluso el asunto de los vehículos eléctricos se frenó por esa presión, porque entonces se le iba el negocio a los productores de hidrocarburos. Pero Estados Unidos, por suerte, su economía necesita 6.200 millones de barriles de petróleo al año. De los cuales ellos producen 4, o sea, 4.000 millones de barriles por el método de esto que ellos tienen del fracking, un método moderno con dificultades, y ellos extraen, pero le queda los 2.200 millones de barriles de petróleo, en el cual ellos tienen 12 países que son los que le aportan. El mayor aporte viene de Canadá. No sé si estará la gráfica que había dicho el director. Sí, sí. El segundo país es México. O sea, Canadá le da, de esos 2.2, le da 1.400. México da 212 millones de barriles de petróleo. Y después es Arabia Saudí. El cuarto lugar lo tiene precisamente Rusia. Rusia, que ocupaba un tiempo determinado a raíz de las sanciones que se aplicaron a Venezuela con la proclamación de Guaidó como presidente interino, el cual fue reconocido por el presidente Trump. Guaidó se juramentó el 23, o se autojuramentó el 23 de enero del año 2019, y a los 5 días, ya el 28 de enero, venían las sanciones contra Maduro. Y entonces, esa suspensión... Ahí está tu cuadro. cuadro. Bueno, ahí tenemos, sí. Ahí vemos, mientras más intenso el azul, más aporte de barriles de petróleo. Ustedes están viendo ahí, Canadá está al norte de Estados Unidos, el más intenso, con 1.400. La cifra en México no se ve, hay unos puntos suspensivos, pero son 212 millones de... Es un gran productor de petróleo México. Sí, en el caso, nos vamos ya a la península arábiga, hay 130 millones. Entonces el cuarto, toda esa parte norte que ustedes ven ahí es Rusia, la Federación Rusa, Sí. con 72 millones de barriles. Después le sigue Colombia con 65, 39 tiene Nigeria, 37 tiene Brasil, 32 tiene Libia, y ya se ven con menos intensidad Ecuador y Reino Unido, también aportan. Son los 12 países que le aportan a Estados Unidos petróleo. La idea precisamente que tiene la autoridad norteamericana es cómo sustituir los 72 millones. Venezuela produce 1.9 millones de barriles de petróleo diarios. Antes, en el 2008, producían 3, ellos han bajado. No están produciendo ya más de 200.000 barriles, se dice, porque no tienen mercado. Entonces, ¿qué está pasando también, Ramón? Que ellos, de esa factura petrolera que ha bajado mucho, el 36%
de esos ingresos tienen que destinarlo al pago de la deuda con Rusia y con China y al subsidio porque ellos le venden a Cuba un petróleo subsidiado a menor precio que el mercado internacional. Y los compromisos que todavía tienen vigente con empresas estadounidenses, con algunas. No, es que ahí vamos. En el caso, por ejemplo, de la Citgo, los funcionarios de la Citgo en julio del año 2017 fueron a firmar un acuerdo con una compañía llamada Frontier Group Management, afiliada a la Global, otra compañía. Para muchos son compañías de fondo buitre, porque era un préstamo que le iban a hacer por unos 4.000 millones de dólares sin la autorización del gobierno, en este caso el gobierno de Maduro, porque hay que decir que la Citgo es una filial de PDVSA y PDVSA es 100% del gobierno, como la Citgo es 100% también del gobierno. Lo que pasa es que Citgo tiene pozos petroleros en 3 estados de Estados Unidos. En Texas, en la ciudad de Santi Espíritu, que produce 425 millones de barriles. Tiene otra en la Luisiana, en la comunidad de Lake Charles, ahí producen 156 millones de barriles. Y hay una producción en una comunidad llamada Lemont, en Illinois, que es un poquito más, 165 millones de barriles. Entonces, Venezuela como territorio aporta 200 millones, pero gran parte del petróleo venezolano es producido por la Citgo en territorio de Estados Unidos. Entonces, hubo el apresamiento de 6, entre ellos el presidente de la Citgo y los demás eran vicepresidentes. Detenido el año 2017, en los tiempos de Trump, el vicepresidente Mike Pence proclamó la solicitud de que estas personas fueran puestas en libertad porque tienen doble condición, son venezolanos con doble nacionalidad y también con nacionalidad estadounidense. Además, hay que agregarle otros 3 detenidos. Los 2 detenidos es Boina Verde, recuerda Ramón de la famosa operación Gedeón, que entró por Aragua queriendo derrocar al gobierno de Maduro con 11 militares. Y hay otra figura llamado Matthew, que ha sido acusado de ser espía, de hacer sabotaje en instalaciones eléctricas y petroleras. Entonces estamos hablando de 6 más 3, 9 detenidos, de los cuales ya Maduro despachó 2. Bueno, lo que está diciendo que aunque él diga una cosa y dé una bravuconada, se apoya a Rusia, pero no le cae mal esta negociación. Esto podría abrirle a Venezuela un nuevo panorama desde el punto de vista económico, porque siempre que el petróleo pase de $40, Venezuela tiene beneficio. Lamentablemente, es el 100 y pico ahora. 40 porque la misma PDVSA la tienen llena de empleados. O sea que si son más eficientes, la producción de un barril les cuesta menos. Pero imagínate tú, a los precios que está el petróleo ahora mismo, 115, 120, 118. 107, el West Texas. 107 está ahora, bueno, réstale 40, todo ese beneficio para Pero mira, es importante decir que ese petróleo venezolano es un petróleo con una cantidad enorme de azufre. Entonces las refinerías estadounidenses especializadas o que tienen la indumentaria para refinar ese petróleo, porque ese petróleo no lo refina cualquier refinería, producto de la gran cantidad de azufre que tiene. Esas refinerías, pues en los últimos años han tenido grandes pérdidas, porque justamente su principal suplidor es Venezuela. Y producto del bloqueo que tiene Estados Unidos a ese petróleo venezolano, no operan. El dinero que han perdido esas refinerías es enorme. Entonces ahora es la gran oportunidad de recuperarlo, de recuperar eso y que también, como tú muy bien dices, le sirva de un baño de agua tibia, no de frío, sino de agua tibia a Venezuela, para que su economía se dinamice un poco más y pueda salir de algunos inconvenientes que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. No, y tiene efecto aquí porque el segundo grupo de migrantes mayor son los venezolanos. Después de Haití, es Venezuela. La última contabilidad que yo hice, Ramón, daba 46.000. Y usted decía,
El venezolano es fácil de contar Sí, porque no hay ingresa por los aeropuertos. no hay manera que se vaya nadando por todo el Mar Caribe. Tiene que llegar por un avión Sí. y como llega un avión hay una formalidad en el registro ahora electrónico, el ticket Sí, que sí. tiene migración. Pero unos datos que dieron indirectos sobre Puerto Orienta, entonces me daba 60.000. O sea que hay entre 46.000 y 60.000 venezolanos en el país, que nosotros lo vemos en muchas actividades económicas, fundamentalmente las que tienen que ver con comida. La producción de cachapa, de Sí, famosa, sí, están en todo. arepa que En el hacen. área educativa está El también. área educativa sí, yo que soy docente y tengo varios compañeros también docentes procedentes de Venezuela. O sea que quizás haya oportunidades de retornar otra vez a Venezuela y este país siempre tiene el agradecimiento eterno con Venezuela por haber acogido el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Bueno, vamos a esperar que se llegue a acuerdo y que Estados Unidos pues comience a permitir que las empresas estadounidenses vinculadas con el petróleo pues puedan comprar, adquirir ese petróleo que está ahí esperando en el subsuelo, que lo saquen de ahí para convertirlo en dinero, porque Venezuela, uno de los últimos yacimientos de petróleo que se descubrieron, decía que había petróleo ahí como para 200 años, quizás. Y con la situación particular de Venezuela, Ramón, es que el 96% de la divisa es petróleo. La producción es única, no es diversa en Venezuela. Ese es su producto No, y además de fundamental. que la mayoría de las plantas ensambladoras de vehículos eran de capital estadounidense seguido de allá. La Chevrolet tenía una planta allá, la Ford tenía una planta allá. Eso se Sí. fueron hace tiempo, no ahora de que por Nicolás Maduro y por Chávez, sino que se fueron porque realmente no le era rentable la operatividad y porque los vehículos que se fabricaban ahí en muchos lugares de la región no gustaban. El acero quizás que se usaba ahí, pero... Sí. Pero vamos entonces al boletín. Hay Ese boletines. boletín es para ti es especial. Adelante, señor director, con el boletín de la COVID, a ver cómo va Vamos a leer el la boletín, evolución. entonces, Si no, pues no tenemos, bueno, no tenemos boletín porque ya estamos estables. Ya la COVID prácticamente se fue. Sí, ya lo que tenemos es Ucrania. Ucrania y Rusia, ¿verdad? Ucrania y Dicen que le Rusia. darán a Putin el premio Nobel de Medicina por haber eliminado el tema de la El tema de la pandemia. COVID. Bueno, señores, será hasta una próxima entrega de Al Punto en la tarde, en el caso de Joaquín, Sí. hasta el próximo jueves, que como cada jueves él nos acompaña en la conducción de su espacio. Hasta una próxima entrega.